Boa tarde, é un placer e unha honra estar aquí en Lisboa convosco. Moito obrigado por me teren convidado a participar neste evento. Muchas gracias a la AMT por invitarme y muchas gracias a la presidenta, querida Ana Paula, por permitirme estar aquí. La verdad es que tenía preparada una intervención en inglés, pero he escuchado a mi compatriota hablando en inglés, en español. Yo lo he entendido perfectamente. Y acabo de preguntar a la presidenta si podía hablar en español y me ha dicho que sí. Por eso es amiga mía. Así que, si me permiten, no lo someteré a votación y si están de acuerdo, ya no soy político, no sé qué contar los votos bien. Haré la presentación en español. But I can switch to English if you want anytime. Voy a empezar la presentación hablando de uno de los temas que, desde luego, a la hora de realizar cualquier análisis que tenga que ver con el transporte es, para mí, desde luego, muy importante, que es la planificación. En mi opinión, hay 5 niveles de planificación. El primero, del que poca gente habla, tiene que ver con el plan estratégico, ya sea de un país, de una región o de una ciudad. Y esto es muy importante porque cualquier sistema de transporte tiene que estar perfectamente alineado con el modelo de región que queremos. Me ha gustado escuchar a los alcaldes que saben perfectamente cuál es el modelo de municipio que ellos quieren. Y, por lo tanto, tenemos que hacernos la pregunta de ¿nuestro sistema de transporte está de acuerdo con ese modelo? Si nuestro modelo de país o de región es turístico, tenemos que hacer un sistema de transporte que sirva principalmente, o entre otros, por supuesto, a los lugares turísticos, a los centros turísticos. Si es un modelo industrial, tendríamos que preocuparnos, por ejemplo, cómo conectar nuestros puertos, nuestros sistemas portuarios, con la red de ferrocarriles que transporta la mercancía. O si es un modelo como el de Portugal, que busca un sistema equilibrado desde el punto de vista territorial para evitar las desigualdades en las zonas interiores, pues tendremos que ir a sistemas de transporte que contemplen precisamente soluciones de baja densidad o de transporte a la demanda, como aquí se ha visto, ¿no? Pero este primer paso en la planificación, pensar en el modelo que queremos, es muy importante. El segundo modelo tiene que ver con la planificación del suelo y el desarrollo urbanístico. Esta slide muestra, por ejemplo, cuáles son, a la hora de planificar el transporte, los principales corredores que llegan a la ciudad de Bilbao, en el País Vasco. Esta otra es de la ciudad de Estocolmo, en el que se ha hecho un análisis de cómo es la distribución y la densidad de población en la ciudad de Estocolmo para generar, esta slide se utilizó para generar, por ejemplo, el dimensionamiento de la red de metro de Estocolmo, que en estos momentos está en construcción y que se está construyendo, entre otros, gracias a TIPSA, que es la empresa en la que actualmente trabajo. Y ustedes dirán, bueno, esto es una cosa obvia, es una cosa absolutamente clara, ¿no? Bueno, pues esto no es así, porque yo, además de hablar de algunos éxitos, voy a mencionar también algunos fracasos, ¿no? Este es un mapa de la red de alta velocidad de España. Como verán, es una red muy importante. España es el segundo país del mundo, después de China, en extensión de la red de alta velocidad. Pero si se fijan
Solo viendo este plano, ustedes se darán cuenta de que hay pues, algunos problemas. Uno muy evidente. La segunda y la tercera ciudad de España no están conectadas por red de alta velocidad. Y, sin embargo, hay otras ciudades con una demanda potencial mucho menor que sí están conectados. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones las decisiones que se toman a la hora de establecer sistemas de transporte o de decidir dónde han de ir las líneas de transporte tienen que ver con decisiones de carácter político, tienen que ver con decisiones de carácter territorial, con la presión social que se puede hacer en un determinado territorio que empuja al Gobierno a decidir priorizar las inversiones en ese territorio. Y en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, no tiene que ver con razones de tipo técnico. Y este es un ejemplo de ello. Y además, por otro lado, se acepta que cuando hay un cambio de Gobierno, esas prioridades pues, pueden cambiar también, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que a veces este tipo de decisiones lo que conllevan es un sistema ineficaz o no suficientemente eficaz de la red de transporte. Como pueden ver, aunque esto es del año 2016, de un estudio que se realizó sobre los corredores de alta velocidad, a pesar de tener una gran longitud y gran extensión en redes de alta velocidad, resulta que la densidad de uso, al atender ciudades de muy baja densidad, pues es relativamente ineficaz. El tercer nivel de planeamiento que hay que atender siempre es el plan de movilidad sostenible, ya sea a escala nacional, regional, sobre todo local, porque los planes de movilidad sostenible son típicos de las municipalidades, de los ayuntamientos. Desde mi experiencia como alcalde y como presidente de la Federación de Municipios en España durante algunos años, tengo que decir que hoy en día en España y probablemente en casi toda Europa hay muy pocas ciudades que tengan un plan de movilidad sostenible que esté de acuerdo con lo que realmente está sucediendo en la calle. Aprobado, un plan de movilidad aprobado después de un trámite de participación pública. ¿Por qué? Pues porque la tecnología va muchísimo más rápido que la Administración. La Administración no es capaz de seguir el ritmo de la tecnología y, por lo tanto, muchas veces el municipio y el alcalde se ve superado porque se encuentra que en su calle ya hay pues, bicicletas eléctricas, sistemas como Uber, los scooters, los monopatines y muchos otros sistemas que resulta que generan un conflicto, porque el municipio, como no tenía modelizado ni tenía ordenada la implantación de ese modo de transporte, ¿qué tiene que hacer? Pues regular a toda prisa y en muchos casos prohibir. Este no es el caso. Madrid autorizó, pero lo autorizó con un sistema administrativo concesional rígido, clásico en la Administración, y un sistema de esta naturaleza no casa muy bien con los sistemas que tiene la Administración para que funcione de forma eficaz. Yo soy de los que piensa que los alcaldes ya no son, los presidentes de las municipalidades ya no son gestores de tráfico, como yo lo fui en Santander durante 9 años. Son gestores del espacio público, son gestores de lo que es
el espacio de la calzada y de las aceras. Y, por lo tanto, tienen que pensar en el sentido de un gestor del espacio. Y, además, el espacio público es un espacio y un activo muy estresado, muy escaso para todos los nuevos modos de transporte que existen. Por lo tanto, cada vez lo que vamos a necesitar es más flexibilidad a la hora de utilizar el espacio público. Cada vez vamos a tener que pensar en que no vamos a considerar la calzada por donde van los coches y las aceras por donde van los peatones. Tendremos que pensar en que hay que cambiar la dirección del tráfico dependiendo del nivel de tráfico en un momento dado, utilizando sistemas inteligentes de transporte, pero sistemas inteligentes vinculados a la infraestructura. Tendremos que decidir que igual no es bueno tener un carril bici. Igual la bici solo se tiene que utilizar en determinadas áreas cuando realmente hay una demanda especial, como puede ser en las cercanías de las universidades. O igual, en las entradas de las ciudades a primera hora del día tenemos que utilizar sistemas de alta capacidad que permitan que solo puedan utilizar determinadas vías, autobuses o vehículos que tengan 2 o 3 personas. Tendremos que pensar de manera diferente cómo utilizar ese espacio público. A mí me gustaría mencionar 2 cuestiones, 2 topics, que son importantes en lo que tiene que ver con la aprobación y con la gestión de los planes de movilidad sostenible. Primero de ellos hay que tener un buen diagnóstico. Ya sé que el alcalde de Covilla, no sé si se pronuncia así, ha dicho que tiene demasiados diagnósticos ya y que hace falta pasar a la acción, y tiene razón. Pero es fundamental tener un buen diagnóstico. Tener un buen diagnóstico es la manera de acertar y de poder decidir buenos y adecuados sistemas de transporte. Y aquí la tecnología también es muy importante. Por ejemplo, Madrid ha sacado una aplicación, no sé si existe aquí en Lisboa, que con el teléfono una persona que quiere cargar o descargar mercancía reserva una plaza en el espacio público. Y esto es importante y es útil para el transportista porque sabe cuándo va a poder llegar a un sitio, aparcar directamente y cargar o descargar. Pero, sin embargo, siendo útil para el transportista, el verdadero valor de esa aplicación móvil es que el alcalde sabe por primera vez en la historia por dónde circulan las furgonetas y los camiones en su ciudad. Por primera vez en la historia sabe a qué hora, con qué frecuencia, dónde aparcan, porque está recogido en los datos de la aplicación que hasta ahora no existía. Y, por lo tanto, por primera vez va a poder diseñar un sistema de logística urbana adecuado a lo que realmente está ocurriendo en las calles. El segundo aspecto que hay que tener en cuenta cuando se diseña un buen plan de movilidad sostenible es la multimodalidad. Aquí se ha hablado mucho de multimodalidad a lo largo de toda la mañana. Planificar una red de transporte sin tener en cuenta los otros modos de transporte suele resultar en un fracaso. Este es un ejemplo claro de cómo, cuando se puso en marcha la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, de repente el modo de transporte de los ciudadanos cambió y, por lo tanto, la planificación del sistema aéreo, del sistema de transporte aéreo, también cambió. Y esto es muy importante, de la misma manera que también este estudio lo que demuestra es, para distintos corredores de alta velocidad, qué ocurre con los otros modos de transporte.
Porque si uno diseña una red de alta velocidad o diseña una red de transporte bajo demanda y no sabe si va a afectar o no va a afectar al tráfico regular, pues puede estar generando un problema importante en los otros modos de transporte. Y como se ve, los impactos en algunos casos son muy relevantes. Cuarto nivel, no me detengo porque no tengo tiempo. Se ha hablado mucho también de el nivel de planificación que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Quizá uno de los más importantes. Y yo aquí incluiría también la planificación energética porque está muy ligada. Y esto es por obligación legal, utilizar vehículos eléctricos en vez de utilizar vehículos diésel, pero también por obligación moral. Y en ello pues, se ha hablado mucho también a lo largo de la jornada, la presidenta lo ha mencionado en varias ocasiones, la utilización de la Agenda 2030. Y finalmente, el quinto nivel de la planificación o del éxito en la preparación del modelo para que realmente funcione es uno de los elementos en los que tampoco a veces se cae tanto, pero que para mí es muy importante, y es que tiene que haber acuerdo político, que es precisamente lo que acabamos de ver en la firma de ese acuerdo y ese convenio. Las infraestructuras, los sistemas de transporte, el modelo de transporte que se quiere es siempre de largo recorrido, de largo plazo, long term. Las decisiones políticas, los ciclos políticos son generalmente de corto plazo. Y, por lo tanto, para que eso encaje, hace falta alcanzar acuerdos políticos con los que poder hacer que la sostenibilidad económica y la sostenibilidad ambiental pueda ser un éxito. Voy a hablar de dos aspectos que tienen que ver con ya no la planificación, sino la forma de ejecutar las cosas. La sostenibilidad. Bueno, la sostenibilidad es uno de los pilares básicos. De hecho, la sostenibilidad ambiental, generalmente cuando se hablaba de sostenibilidad y se sigue hablando, muchas veces pensamos solo en la ambiental. Y es cierto que es una de las partes de la sostenibilidad, pero no la única, ¿no? Yo tenía un amigo en la Comisión Europea que este hombre estaba encargado de evaluar los proyectos que presentaba el Gobierno de España para poder ser financiados o no financiados por los fondos europeos, por los fondos de cohesión. Y este amigo, que era el funcionario que tenía que aprobar o no aprobar esos proyectos, decía que, salvo la bomba atómica sostenible, había visto todo tipo de proyectos que llevaban la palabra sostenible en el título. Y es verdad, hay carreteras sostenibles, vertederos sostenibles, centrales térmicas sostenibles. Es decir, ese intento de agradar el oído de los otros, de alguna manera ha pervertido el término sostenible. Pero lo cierto es que la sostenibilidad es hoy más que nunca un elemento clave y un elemento esencial para las políticas de transporte. Lo que ven aquí es un cuadro en el que para diferentes tipos de contaminantes, teniendo en cuenta 4 corredores de alta velocidad juntos, los que hemos visto en la diapositiva anterior, se puede ver la contaminación que generan y se puede ver el número de años que tarda en recuperarse el impacto negativo en el medio ambiente. Esto es importante porque uno de los temas esenciales que deben evaluarse es que a la hora de hablar de medio ambiente, de lo que se tiene que hablar es del ciclo de vida total de la infraestructura. Es decir, generalmente hablábamos de un vehículo eléctrico, es
ambientalmente más sostenible que un vehículo diésel. Pero no hablamos de cuánta energía se consume en generar la batería eléctrica, qué pasa con esa batería eléctrica cuando ya no tiene uso, cómo se gestiona, qué tratamiento tiene y dónde se echa, es decir, del ciclo completo. Y en las infraestructuras, cuando ahora ustedes evalúen cuál es el impacto que puede tener el tren de alta velocidad entre Lisboa y Porto, pues lo razonable es ver el impacto mayor que se va a producir durante la construcción, como es obvio, el impacto que también se produce durante la explotación, el impacto negativo, o es decir, positivo para el medio ambiente, de traer demanda, tráfico del vehículo, que ya no va a coger el vehículo privado porque va a ir en tren y, por lo tanto, va a contaminar menos, pero también el impacto final de la vida útil de la infraestructura. Por tanto, uno de los temas fundamentales al hablar de sostenibilidad es hablar del ciclo completo del análisis. Segunda cuestión. La sostenibilidad económica. Me ha gustado mucho escuchar en la mesa de alcaldes, y ya no recuerdo quién fue el que lo dijo, que, hombre, cuando se habla de sostenibilidad también hay que hablar de la sostenibilidad económica porque es muy importante. Y es verdad, ¿es importante la sostenibilidad económica? Yo diría sí, siempre, pero teniendo en cuenta la utilidad social. No es posible hablar de sostenibilidad económica si no se tiene en cuenta el valor económico y el beneficio económico de la utilidad social, que lo tiene también, en términos de mejora del bienestar, en términos de mejora del medio ambiente, en términos de descenso del impacto, etcétera, etcétera. Yo daría dos ejemplos. Cuando yo era ministro de Transporte en España, durante una vez cada 4 o 5 meses, aquí os lo preguntarán también, los medios de comunicación me preguntaban siempre, o salía una noticia que decía, la alta velocidad es una ruina, no es, digamos, rentable invertir en alta velocidad. Pero nunca, y yo tenía que defender por qué había que hacer redes de alta velocidad, pero nunca me preguntaron si la construcción de carreteras y autovías era o no rentable. Porque la sociedad, la gente, entiende que la construcción de una autopista, de una carretera, le corresponde al Estado, porque el Estado tiene que garantizar la seguridad de las personas, tiene que garantizar la cohesión social, la vertebración territorial, la igualdad de oportunidades y, por lo tanto, es su obligación hacer una carretera. Sin embargo, como sociedad pensamos que la alta velocidad es una especie de lujo que no es, por lo tanto, necesario que el Estado la tenga que acometer sí o sí. Pero en ese debate, que era un debate perverso, pues los medios de comunicación muchas veces no tenían en cuenta pues, el impacto económico para las ciudades a las que llega la alta velocidad, en términos de progreso social, no tenía en cuenta el descenso en el impacto ambiental, no tenía en cuenta el aumento de la seguridad viajando en un tren con relación al viaje en vehículo privado. Es decir, no tenía en cuenta muchísimas cosas que desde el punto de vista económico, como antes se ha comentado, hay que tener en cuenta. Este es otro ejemplo. El Gobierno de España, hace un año, presentó una Ley Nacional de Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados. Esa ley, entre otras cosas, tiene, en el caso del autobús, incluido, aunque no figura
en sí, dentro de la ley, lo que se llama un mapa concesional. Es un mapa donde figuran las concesiones de autobús que, digamos, lidera el Estado, lidera el Gobierno nacional. Saca concurso, viene un operador privado y puede utilizar esas concesiones y esos corredores durante un determinado tiempo. Con un criterio razonable, el Gobierno modificó un plan que lleva muchísimos años y lo hizo más eficiente. Redujo las zonas atendidas por las nuevas concesiones y planteó un nuevo plan, un nuevo mapa concesional. ¿Qué ocurrió? Que al hacerlo más eficiente, determinadas zonas rurales quedaban sin servicio y entonces se montó un gran lío. Se montaron protestas, manifestaciones, los gobiernos regionales se pusieron a gritar y pusieron de manifiesto que podía haber mucha gente que perdiera la posibilidad de utilizar la red de transporte. Es decir, se antepuso un criterio técnico, pero en definitiva de eficiencia económica, a un criterio de carácter de equidad social, para que esas personas tuvieran las mismas oportunidades que el resto de personas que ahora sí van a estar atendidas por el mapa concesional. Ahora el Gobierno está negociando con las comunidades autónomas, creo que es una muy buena decisión y, francamente, confío en que haya un acuerdo en el que puede que se mantenga ese mapa concesional, pero el Gobierno ayudará a las regiones y a los municipios financieramente a soportar otro tipo de transporte asociado y complementario al anterior. Y en las zonas, de esto se ha hablado demasiado y saben ustedes más que yo, con lo cual no me voy a extender, ¿no? Pero este es un caso concreto, ¿no? Es cierto, las líneas regulares funcionan bien si en ciudades funcionan mal atendiendo zonas de baja densidad o funcionan menos bien que otros sistemas complementarios como el transporte de la demanda. Pero fíjense solo en esta región las cifras que soporta. Son 20 años ya gestionando un transporte de demanda en esta región. El año pasado fueron 350.000 viajeros, un 15% más que el año anterior. Y conecta 5.000 núcleos de población, que son muchos núcleos de población, con cerca de 2.000 rutas distintas, 2.000 rutas, que también son muchas, y es un servicio que en estos momentos es gratuito, cuasi gratuito, con una tarjeta, porque el Gobierno regional financia todos los años, creo que es con una cantidad de unos 15 millones de euros aproximadamente, el transporte a la demanda. Finalmente está la sostenibilidad social, también tan importante como las otras dos. La sostenibilidad social es el tercer pilar de la sostenibilidad. El transporte a la demanda es un proyecto social, claramente es un proyecto de sostenibilidad social. Y bajo este paraguas de la sostenibilidad social, pues cabe todo. Cabe la seguridad de las personas, cabe el hacer las estaciones, este caso también es el metro de Estocolmo, accesibles para personas de movilidad reducida o para personas con discapacidad. Cabe también las ayudas al transporte para las familias con menos recursos. En fin, cabe de todo. Pero si hay una que para mí es importante dentro de la sostenibilidad social, y aquí de nuevo enhorabuena por el trabajo que aquí se está haciendo, es el de la participación social, para que un proyecto sea sostenible. Y déjenme contarles un ejemplo práctico que me ocurrió a mí en Santander. En Santander, no sé si la conocen, es una ciudad en el norte de España, muy cerquita de Bilbao,
probablemente mejorando lo presente, la ciudad más bonita del mundo, con una bahía extraordinaria. Es una península y es muy lineal, muy lineal. Con lo cual, prácticamente todas las líneas de transporte de autobús van por el mismo eje y paran muchas de ellas en las mismas paradas. Es decir, no es un sistema eficiente. Decidimos, contando con la Universidad de Cantabria, contando con modelos matemáticos y algoritmos maravillosos de los mejores profesionales de toda España, con algunos de los mayores expertos en sistemas de movilidad urbana, cambiar el sistema y buscar algo totalmente lógico que ustedes entenderán. Las líneas de la periferia llegan a los extremos de la ciudad, el vecino, el ciudadano, se baja y coge un shuttle, un autobús de doble composición, que de una forma muy rápida, cada 2-3 minutos, solo 2-3 minutos, conecta la línea central y van solos, van más rápidos, mucho más eficaces y mucho más sostenible. Generan menos tráfico, más económico y el vecino llega antes porque el tiempo de recorrido es menor. Éxito garantizado. Fracaso estrepitoso. Fue un enorme fracaso, porque a pesar de que se habían hecho 800.000 cálculos, modelos y ejemplos por el mundo, resulta que entendimos que el vecino, el ciudadano, prefiere estar 10 minutos más dentro del autobús que bajarse de un autobús para coger otro. No sé si me entienden con el español, pero lo puedo decir en portugués. Bueno, en portugués no, en inglés. Tan sencillo como eso. Prefiere llegar tarde, pero no tener que bajar para volver a subirse. Al menos en Santander. En otra ciudad igual sí, pero en Santander no querían. No hace falta que les diga que tuvimos que deshacer todo el sistema y volver al sistema tradicional, con lo cual, si ustedes van en algún momento a la ciudad de Santander, podrán coger todo tipo de autobuses por el centro, porque pasan todas las líneas de nuevo por el centro de la ciudad. Hubo una protesta social unánime de la ciudadanía por un problema político, que no preguntamos al vecino porque nos parecía tan obvio, tan razonable y tan de sentido común, que se nos olvidó preguntar al vecino qué es lo que prefería. Por eso la participación social es tan importante. Por eso lo que ustedes están haciendo hoy aquí es tan importante. Y ya acabo. El segundo pilar, además de la sostenibilidad, es la transformación digital, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la aplicación de nuevas tecnologías, y de eso también ustedes han estado hablando largo y tendido a lo largo de la mañana. Yo creo que lo que realmente ayuda a un proyecto a ser sostenible hoy en día es la aplicación de sistemas tecnológicos. Los avances que se pueden conseguir en temas de multimodalidad es gracias a la aplicación de proyectos de transformación digital. ¿Qué es el sistema de transporte bajo demanda? Es un proyecto tecnológico. ¿Qué es cualquiera de los proyectos de multimodalidad que utilizan una plataforma? Y aquí se han presentado por parte de las empresas privadas algunos ejemplos. Todo era tecnología. Todo era sistemas y aplicaciones tecnológicas para optimizar las rutas, para conseguir conectar dos puntos con diferentes modos de transporte o incluso también para poder realizar el pago desde el lugar de origen hasta el punto final de transporte con un sistema que utilice varios modos de transporte
gracias a una plataforma digital. Esto lo han comentado algunas de las empresas aquí presentes. Pero la utilización de los datos, que todo el mundo ha coincidido que es muy importante para establecer un buen diagnóstico y para poder diseñar las estructuras, yo lo que quiero decir, y ya con esto voy acabando, es que es muy importante también, o quizá más importante, a la hora de utilizar esos datos para el mantenimiento y para la conservación de las infraestructuras, para la gestión de las infraestructuras. La posibilidad de utilizar indicadores cada vez más complejos en un mundo en el que está el Internet de las cosas, por un lado, la inteligencia artificial, por otra. Toda esta tecnología lo que permite es un mejor aprovechamiento de todos esos sistemas para poder evaluar el cumplimiento de los objetivos. Y uno de los ejemplos pues, más característicos, que ya se está implantando en muchos sitios, pero que todavía tiene muchísimo desarrollo, es, por ejemplo, los sistemas, quizá no se vea muy bien, esta es una aplicación, un sistema para la gestión de las infraestructuras viarias. No solo se digitaliza la autovía, no solo se utilizan y se georreferencian los principales elementos, sino que también se marcan dónde están las fisuras, cuál es el nivel de rozamiento, dónde están los baches, etcétera, etcétera. E incluso se puede priorizar el nivel de inversión que uno tiene, es decir, si Ana Paula tiene 10 millones de euros y quiere saber dónde tiene que invertirlos en mantenimiento de infraestructuras, pues hoy la tecnología te dice exactamente dónde tienes que poner esos 10 millones para atender los lugares en donde, por ejemplo, se consiga un mejor desarrollo de la seguridad, ¿no? Por lo tanto, este tipo de soluciones, que además hoy en día están perfectamente integradas con los diseños y los proyectos BIM, en los que se digitaliza ya toda la infraestructura, permiten y son una herramienta enormemente valiosa, no solo para el mantenimiento, para la gestión, sino también para poder llevar a cabo un aprovechamiento óptimo de los recursos que uno tiene. Yo creo que ningún modelo es perfecto, pero al menos para llegar al mejor modelo, pues aquí a lo largo de la mañana he escuchado algunas de las claves fundamentales. Una es la necesidad de un buen diagnóstico, querido alcalde, y una buena planificación de lo que se quiere hacer, el aprovechamiento de la multimodalidad, el aprovechamiento de la transformación digital, el pensar también en esa necesidad de realizar actuaciones de carácter sostenible. Eso es lo que hace que los errores que se vayan a cometer, y aquí honestamente he querido presentar algunos, sean menos y los éxitos sean más. Muito obrigado.